Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al tiempo y la atención, o mejor dicho, no tiempo, no atención, a este 2023, año cuántico, donde entramos en libertad para salir en libertad. Y continuamos con el capítulo 9 de mucho de bueno y mucho de malo. Fue en uno de los viajes a España donde la conocí. Su nombre, Sonia G. Habían pasado ya 10 meses desde aquel encuentro tripartito en casa de Istan. Las cosas salieron como se esperaba. Óscar y yo hicimos el viaje por Europa. Conocimos a los hermanos de Istan, a los presidentes de los partidos que ellos apoyaban. Tuvimos encuentros escandalosos. Los de Óscar sobre todo. Paseamos. Oí las historias más disparatadas y conmovedoras, conocí árabes, conocí gitanos, conocí agentes localistas, sí. Así decidí llamar a los habitantes de ciudades pequeñas que parecían tener una historia distinta a la del país al que pertenecían. Conocí patriotas, europeos federalistas, monjas de clausura que ya se dejaban ver, curas bebedores, borrachos, militares, pedigüeños, ladrones, bancarios y gentes de todos los colores y sabores. Solo hubo una clase social a los que negué la atención: los de la academia. ¿Por qué? Cuestión de higiene, le dije a Óscar. Una vez establecidos en el poder, los viajes a los 5 países en cuestión se hicieron frecuentes. Solíamos viajar juntos, Óscar y yo, aunque algunas veces nos separábamos, sobre todo cuando íbamos a España. Acabábamos de llegar a Barcelona, ciudad en la que nos reuníamos con los distintos nacionalistas españoles, pues eran varios. Tras el encuentro, que se realizó por separado con los 3 presidentes de los 3 partidos que formaban el nuevo gobierno, decidí marcharme a Sevilla, haciendo escala primero en Alicante y después en Granada. Óscar se quedó, invitado 3 días por el presidente catalán. Luego me dijo, iría a pasar el fin de semana a San Sebastián. Decidimos vernos de vuelta en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. Cogí el primer tren a Alicante. Me hospedé en el Hotel Gran Sol, alto como la Torre de Babel, y desde el que se divisa la infinidad del mar Mediterráneo, la profundidad y frugalidad del horizonte, desde donde, con los ojos cerrados, se pierde uno junto a una letanía de barcos que van pidiendo permiso a la bocana para salir al mar abierto. De noche el puerto, iluminado, parece un campo de luciérnagas que, cargadas con farolas de papel, van acercándose a los ojos de buey de los veleros para ver quién duerme dentro. Pero lo más hermoso es respirar desde las alturas, tan lejos del mar, y sentir el aire salado que sube empujado por el viento de África, un aire que al ser inhalado raja tu pecho con una barca hecha de las olas rompientes, y parece que el mar te haya bañado. Es como si no pisases nada, flotas, y cuando crees volver en sí, vuelves a respirar, y es con esta segunda respiración cuando no sabes si el día es noche o la noche oscura. Uno de los camareros me dijo que una vez al año la cara del moro, grabada en la falda del castillo de Santa Bárbara, giraba la cabeza. El día del año en que esto ocurre no se sabe, lo único conocido es la hora y la estación. El moro gira el rostro en un día de primavera a las 7 de la mañana, justo cuando el azul del mar, al intentar juntarse con el cielo, se ve impedido por una franja cálida de color rojizo, lanzada por el sol antes de mirar a otra parte. Le pregunté si él lo había visto, me dijo que no, pero añadió: llevo trabajando aquí 10 años. ¿Y sabe por qué? No, contesté. Pues porque la ilusión de mi vida es ver al moro girar la cabeza, y solo desde aquí se puede ver. Mire usted, continuó, mucha gente sube para asomarse, para ver si de esas casualidades el moro se gira, pero no, eso así no ocurre. En primer lugar, hay que creer que el moro puede girar la cabeza. En segundo lugar, hay que esperar, muy pacientemente. Dicen que el giro dura un segundo. Es como si una cueva se abriese en el espacio, como si un velo cubriese la distancia que hay desde la terraza del castillo, y además solo lo puede ver uno a la vez. ¿Y conoce a alguien que lo haya visto?, pregunté. Sí, contestó el camarero. Mi padre. ¿Su padre?, respondí sorprendido. ¿Y podría hablar con él? No, contestó el camarero. ¿Por qué?
Pregunté. Mi padre murió hace 2 años. Yo me enteré que había visto al moro girar la cabeza justo 2 días antes de su muerte. Estábamos en casa, él acostado, mi madre y mis hermanos alrededor. Abrió los ojos y dijo que saliera todo el mundo, menos mi hermana pequeña, Esther, y yo. Salieron y cerraron la puerta. Nos dijo que nos acercáramos. Así lo hicimos y lo soltó. Mi padre era jefe de camareros en el hotel. Fue por eso que conseguí este trabajo. ¿Y su hermana? Pregunté intrigado. Mi hermana no está aquí. Se marchó cuando mi padre murió. Esther, continuaba César, que así se llamaba el camarero, estudiaba filología árabe en la Universidad de Alicante. Estaba en segundo. Le fascinaba todo ese mundo que nosotros tanto desconocemos. El verano, antes de marcharse, lo pasó en Túnez. Algo debió de ocurrir allí porque nunca volvió igual. Lo único que conservo de ella es una foto tomada en Túnez. En la foto, hecha en un barco, aparece Esther en la borda, apoyada en una barandilla. Detrás estaba Dios. Detrás aparece la noche que entra y el sol que se va. Sus ojos, que cambian de color a menudo, así son verdes con plata. Detrás de la foto pone Belén, Sfax, Kerkena. Mira, dijo a la vez que se metía la mano en el bolsillo del pantalón para sacar de la cartera la foto. Miré la foto de Esther, era bellísima y efectivamente la foto parecía robada a un suspiro de divinidad. Se la devolví preguntándole si conocía el significado de lo escrito detrás. Sí, contestó. Belén es una amiga. Estuvieron juntas en Túnez. Lo de Sfax-Kerkena es un trayecto que se hace en barco. Transcurrido el primer día, decidí quedarme en Alicante y olvidarme de momento de Sevilla y Granada. Y así fue como conocí a Sonia, una mujer que se decía colombiana, que era rubia de ojos azules, nacida en Suiza, con pasaporte suizo, educada en Bogotá, en colegio alemán, paleopatóloga, especialista en arqueología funeraria. Mujer que vivía con lo opuesto y que escondía un misterio inabarcable. Estaba en el hall del Hotel Gran Sol esperando el ascensor que me subiera al piso 26. Leía por encima el antiguo Egipto, descrito por Heródoto. Alguien llegó por detrás. No hizo casi ruido. No levanté la cabeza, tan solo retiré la vista del libro y miré de reojo. Vi unas botas gastadas, un pantalón vaquero y un bolso peruano. Llamo bolso peruano a una de esas telas de los Andes con las que se saben cómo fabrican una especie de alforja que colgada del cuello o del hombro sirve para meter cosas fáciles de cargar. Normalmente el bolso peruano tiene dibujos, pero para mí son simbólicos, de aves, de cóndores. El nombre de estos bolsos me lo han dicho 100.000 veces, pero nunca lo recuerdo. De manera que valga esta explicación. Vuelvo donde estaba. Llegué hasta la cintura. No pude ver más. Justo cuando empecé a subir la mirada, llegó el ascensor. Abrí la puerta, cerré el libro y le cedí el paso. Era una mujer rubia. Por camisa llevaba un suéter de algodón con rayas rojas y azules. Sonrió, dijo hola y entró. ¿A qué piso vas?, le pregunté. Voy arriba, a ver el mar. La miré por un segundo y añadí, el mar y el moro. Apreté el botón y ascendimos. Mientras subíamos volví a mirarla. Sonrió de nuevo. ¿De dónde eres?, me preguntó. Soy albanés, pero vivo en Berlín. ¿Albanés?, dijo sorprendida. No conozco ningún albanés. Yo sí, conozco muchos, por eso me fui. Antes éramos comunistas, ahora muertos de hambre. Supongo que la próxima vez volveremos a ser comunistas. Hambre, comunismo, le dije riendo. Yo soy colombiana, nacida en Suiza. No conozco ningún suizo, dije. Yo sí, conozco a muchos, por eso me fui. Antes éramos condottieri, luego capitalistas. Supongo que la próxima vez volveremos a ser condottieri. Capitalismo, soberbia, contestó con una risa que marcaba aún más unos labios sabrosos, naturales, abiertos, labios de mujer entera. Llegamos a la planta de las vistas panorámicas. Ella salió a la terraza, yo me quedé en la cafetería saludando a César. Sentado en el taburete la seguí con la mirada. Anduvo hasta el final. Miró a izquierda y derecha, arriba y abajo. Abrió los brazos y con ellos abiertos permaneció largo rato. Miré a César, que también la miraba. No dijimos palabra alguna. Aparté los ojos de la mujer y me dispuse a tomar el café. Volví a abrir el libro de Heródoto y me encontré con el siguiente encabezamiento. Historia novelesca de Ramsínito, con un apéndice sobre creencias de ultratumba. El texto
continuaba, de Proteo. Me dijeron los sacerdotes, heredó el reino Ramsinito, que dejó como monumentos conmemorativos suyos los propíleos del templo de Hefesto que miran a poniente, y frente a estos propíleos erigió 2 estatuas de 25 codos de altura, que los egipcios, a la que se alzan el lado norte, llaman verano, y a la del lado sur invierno. A la que llaman verano, por cierto, la reverencian y honran solícitamente, en tanto que hacen lo contrario con la que llaman invierno. Volví a levantar la vista, me froté el rostro con la palma de la mano, una de las dos son mías, y quedé prendado de la mujer. Salí a la terraza, andando despacio me dirigí hacia ella. Acabado el primer pasillo, giré a la derecha y me la encontré leyendo, orando más bien. Hablaba en una lengua que desconocía. Me detuve, no quería molestarla. Ella, apoyada en la baranda, paró y me miró seria. «Perdona», le dije, «me gustaría tomar un café contigo, aquí fuera, sentados en el suelo». «Sí», me dijo, «pero para mí mejor un té». Nos presentamos, yo Tristan Escupia, ella Sonia. César nos sacó el café y el té y allí estuvimos sentados horas, no sé cuántas, pero horas. Sonia hablaba de cosas interesantísimas, hablaba de la caza de brujas, de la que versaba su tesis, hablaba de Matilde, una ama de llaves colombiana, negra como el chocolate, que cocinaba unos brownies, creo que se escribe así, de cacao, que espantaban todas las penas. Me hablaba de las velas que Matilde encendía y que según ella le decían cómo se encontraban los espíritus de las personas allegadas a la familia. Me hablaba de libros mágicos, me hablaba de Indonesia y del desierto. Sí, del desierto me contó que en un viaje de 2 semanas junto a su padre y sus hermanos, un tuareg se enamoró de ella. Dormía al aire libre, fuera de las tiendas, para que no se le escapara ninguna estrella, me decía. De manera que mientras que los otros dormían, ella viajaba. Me contó que un día vio salir la luna redonda, naranja, de detrás de una duna, y fue allí, contemplando tanta magnanimidad de la naturaleza, cuando el beduino le pidió matrimonio. Me contó que no se casó, pero que le hubiera encantado. Yo creo que sí que se casó, aunque luego se fugó. Sonia sacó de su mochila una cartera, extrajo una foto y me dijo, «Mírala». La miré. Había 2 personas vestidas de beduino. Detrás de ellos 2 montículos de arena. Quizás fueran rocas, no lo sé. Las 2 cabezas juntas, 2 cuerpos, un alma. Eran Sonia y su hermano Martín. Con Martín también se casó, pero en secreto, nadie lo sabe. Creo que ni ella lo sabe. Solo escuchaba a esta mujer que había parecido llegada de Dios sabe dónde. En ningún momento miró mis pies. Bueno, mi pie. En ningún momento preguntó el porqué de mis carencias físicas. En ningún momento preguntó nada. Solo hablaba un lenguaje que ya pocos entienden. Bueno, a decir verdad, me hizo una pregunta. Me preguntó por qué no llevaba muleta. Le dije que las muletas son para los que se sienten cojos y yo en ningún momento me sentía así. Hay gente que pareciendo normales son disminuidos. Ellos son los que tienen necesidad de ayuda, le dije. Sonia me habló de su madre, madre del mundo. Alicia, que así se llamaba su madre, estaba en todas partes, sobre todo en la música, en la pintura. Alicia era el aire, el sol. Alicia, decía Sonia, y yo la creía y la creo, se había hecho eterna. Por su padre sentía admiración y algo más. Era una cosa complicada. De cualquier manera, su padre, por lo que contó, era un hombre bastante impresionante. Ella, Sonia, por lo que he podido ver en todo este tiempo, nació en su familia, pero en realidad pertenece a otras gentes que van más allá de donde vivimos. César nos avisó que iban a cerrar. Eran las 12 de la noche. Habíamos subido a las 12 de la mañana y el tiempo se fue como si no existiese, ligero, rápido, etéreo. César salió. Yo me levanté y extendiendo la mano ayudé a Sonia a levantarse. Me miró mientras se erguía. Sin soltarle la mano, ya de pie, la acerqué contra mí y la besé. Besé sus labios. Chocaron nuestros perfumes y me cogió del cuello en un cruce de savia que me hizo temblar el cuerpo. Le dije que iba a estar 3 días más en Alicante y que me gustaría verla. «Me voy mañana», contestó, «pero estoy segura que volveremos a encontrarnos pronto, muy pronto». Le di mi teléfono en Berlín. Ahora vivía con Óscar en una casa bastante lujosa, de modo que siempre podía encontrar algo de intimidad. Istan, el contador de faltas, también se mudó de casa. Ahora vivía en un palacio, aunque solo. Sonia dijo que me llamaría. Nos despedimos con un abrazo. Al llegar a la habitación encontré un mensaje de Óscar.
Istan nos reclama en Berlín. Al día siguiente tenía que salir para Alemania. No tuve tiempo ni para despedirme de César, que entraba en el turno de tarde. ¿Qué antojo habrá tenido ahora?, me preguntaba, mientras recordaba el sabor de Sonia en busca de un sueño placentero. Todo ha cambiado, me decía, mientras el avión cruzaba el cielo camino de Berlín. Desde las alturas se piensa mejor. Más que pensar, lo que ocurre es que los recuerdos se hacen más patentes, sobresalen. Cuando uno vuela, los pensamientos se convierten en el humo que las chimeneas dejan escapar, perdiéndose en la infinidad del espacio. Al estar volando tan arriba, al no oír ruido alguno, nos atrevemos a leer lo que hemos escrito en el transcurso de los años vividos. Lo que el avión va arrastrando por las distintas ciudades y pueblos que cruza sirve para hacernos recordar que allí, en el suelo, es donde vivimos, donde decimos vivir. Volar es separarse por un momento de lo cotidiano. La sombra del avión se ha convertido en nuestra cápsula transbordadora. Todo se hace liviano, nada pesa. Nuestros cuerpos dejan de ser físicos para saltarse la fuerza de la gravedad, para observar, una vez más, qué lejos estamos del cielo como altura, como expresión rotunda de la salvación. Y así es que desde un avión uno se encuentra más cerca del paraíso que no de Dios, pues éste está aún más lejos. Y así nuestra conciencia trabaja más, mucho más, pues nos acabamos de dar cuenta que si volando estamos más cerca del empirio, lo que tenemos debajo debe de ser el infierno. Justo sería pensar todo esto, pero mejor saltarnos el apocalipsis y simplemente observar. Al asomarse por la ventana, tan pequeñas todas, tan cuadradas, tan protegidas por capas de cristal macizo, uno piensa que los aviones se construyeron para volar. Sí, claro, pero también para impedirnos ver. Abrí los ojos. No estaba dormido, ni había tenido un sueño. Ojalá todo fuese un sueño. Me levanté y llamé a la azafata. Le expliqué lo inexplicable. Me dejó entrar. Saludé al capitán y miré por la cabina del avión. Desde la cabina sí que se veía. Los pilotos son los únicos que ven. Claro que ellos tienen que pilotar. Dirían los convencidos que los aviones solo sirven para transportar pasajeros, que a mí me suena a ganado. Efectivamente, desde la cabina se veía todo. El capitán me iba indicando lo que íbamos cruzando. ¡Qué suerte ser piloto! Siempre soñé con ser piloto, pero a los sueños, además de desearlos, hay que echarles cojones, como dijo una vez un representante del gobierno de Estados Unidos refiriéndose a no sé qué conflicto con Cuba. Cojones, joder con los cojones. No, hombre, con los cojones no se jode, con los cojones se fecunda. Sí, también, con los cojones, con dos cojones, me decía un amigo español. Tomó Franco España, jodiéndonos a todos. Bueno, a todos no, añadió. Y con dos cojones, ya en tiempos de democracia, continuaba mi amigo, se impusieron 13 meses de objeción de conciencia a los que no querían defender a la patria. Mejor la escribiré con mayúsculas, patria, mientras que los hombres del ejército, todos de verde, los de tierra, claro está, solo servían 9 meses. Lo de servir lo podemos dejar aparte, porque servir sirven hasta los condones, aunque después de usarlos los tiremos. Aquí en España, decía mi amigo, que parecía estar harto de su país, más que nada se folla. Y a pelo. Aquí se folla a pelo, como Dios manda, y con dos cojones. Vuelvo al avión, que es donde estaba, camino de Berlín. Desde la cabina, el avión, mejor aún, la sombra del avión, cruzaba fronteras de países, fronteras que nunca se veían, a no ser que una cadena montañosa las delimitara. A la derecha unos, a la izquierda otros, y un paso al frente marca si soy alemán o francés, español o marroquí. No, para ser marroquí hay que saltar un poco más, por medio está el estrecho, que para según qué cosas se hace ancho. Todo había cambiado. El plan para acabar con Istan, el contador de faltas, se había apartado. Ya no había intención, pero peor aún, ya no había deseo de supervivencia. ¿Para qué si ahora vivíamos bien, sin preocupaciones, si ahora éramos los jefes? Bueno, los hijos del jefe. Seguía pensando. Pensar era pecar. A los dictadores no les gusta que la gente piense. A las democracias tengo mis dudas. A las democracias las enseñan a pensar mal. A las democracias las entretienen con el multimedia. ¿Quién? Ya lo saben. ¿Para qué preguntan? Y aquí acabo con el capítulo 9 y vamos a comenzar con el capítulo 10. Nacíamos sin nombre. Y eso era
hasta aquel mismo momento símbolo de libertad. El problema surgía cuando los padres, es decir, nuestros padres, querían ponernos el nombre. Ahí se acababa todo. El padre veía en su hijo un reflejo de sí mismo y como tal buscaba un nombre que definiese, que aglutinase en una palabra toda esa perfección de la que él era articulador. La madre, mimosa y animada, veía en su hijo la misma emanación de la divinidad y para tal evento pensaba en un nombre que se ajustase a las expectativas, que ya antes de nacer había puesto en el recién nacido, de manera que el niño, que acababa de pasar por el trance del nacimiento, abriéndose paso como buenamente podía entre las estrechas paredes de contrición, ahora tenía que soportar la elección del nombre. Si además la familia del bebé era católica, éste tendría que ver cómo el padre o cura u obispo, todo dependía de la posición social de la familia, bendecía su cabeza, librándolo del pecado original con una catarata de agua fría que provocaba el llanto. Dicen, continuaba Thomas, que los niños nada más nacer lloran, muestra de vida lo llaman. Yo creo que los niños, seguía hablando este hombre sexagenario, antes, en la antigüedad, mucho antes de la historia, es decir, en tiempos que desconocemos, mucho antes del antes, no lloraban. Los de ahora lloran porque saben lo que les espera, a saber, la imposición de un nombre, la gota fría que les cae nada más haber nacido, el saberse que no reconocerse, pecador original. Original no por primero, sino por creativo, pues pensar que un niño recién nacido es portador de un pecado de lesa humanidad es ya pensar mucho. Por eso, bienvenida sea la originalidad. Y lo interesante de todo esto es que yo he hecho lo mismo, solo que me he dado cuenta ahora, ya tarde. Luego está el problema de la virginidad, que siempre ha sido complicado de explicar, no de entender, pues creo que, decía este conferenciante, escritor y articulista ácrata que arrastraba gentes allí donde iba, todo el mundo lo entendió desde el principio, solo que con el paso del tiempo, es decir, la historia, se fueron apoderando del mundo los hombres letargo. Y de manera que, y esto me lo contó una francesa versada en lenguas semíticas en un viaje que hice al nacimiento del río Nilo, las vírgenes, que eran quienes gobernaban en el corazón de las mujeres origen, no eran mujeres mancilladas por el cayado de la continencia, sino que eran mujeres promiscuas, cuyos cuerpos rebosaban ternura, líbido, desnudez y sensualidad. La única razón por la que las mujeres origen eran conocidas como vírgenes era que tenían menos de 100 años. Las mujeres, todas, eran puras, menos las que, divididas y engañadas por sus conciencias y las conciencias de sus padres, andaban buscando refugio en la mortificación sexual. Las mujeres origen, las vírgenes, siempre estaban dispuestas a ofrecerse. Cada año, 5 o 6 mujeres confundidas, de un total aproximado de 1000 que despertaban a la primavera, abandonaban la procesión del dolor para convertirse en mujeres vírgenes, es decir, libres, es decir, de menos de 100 años, es decir, promiscuas, es decir, mujeres. Y así es como deduzco, aunque todo no me lo contó Michel, que así se llamaba aquella virgen francesa, que las mujeres que nunca superaron aquella prueba de la conciencia, llamada virginidad, se reservaron como esposas de los hombres letargo y llenaron el mundo de dolor. Y es desde entonces que la tierra, nuestra madre, sufre, pues nada hay peor y más amargo que el dolor de una mujer encerrada, el dolor de una mujer privada de ser mujer, de ser virgen. Así hablaba Thomas, así fue como oí hablar por primera vez de las mujeres origen. Sonia fue la siguiente en contarme cosas de estas mujeres, pero todo a su tiempo. Lo que yo hacía allí, en aquel salón de actos tan grande, era escuchar a Thomas. La orden venía de Istanzarco. Al contador de faltas le habían llegado informaciones acerca de aquel escritor y articulista. Una vez que los hermanos, que así llamaré a partir de ahora a las 6 combinaciones genéticas de los 5 jinetes tártaros, se hicieron con el poder, lo primero en poner en marcha fue un sistema de represión silencioso. Y nada hay tan comparable al silencio como la muerte. Los hermanos dispusieron un grupo de agentes en cada país que, dirigidos por un hombre de su confianza, tenían como misión apagar cualquier brote disidente. La disidencia podía tener su germen en los sitios más insospechados, así que lo primero que hicieron los hermanos fue apoderarse de los principales medios de comunicación. Primero se apropiaron de las televisiones estatales, después de las emisoras de radio, después de algunos periódicos de tirada nacional, luego de algunas empresas privadas, con la finalidad de confirmar
cualquier tipo de información que emanase del gobierno. Así, si alguna noticia era ofrecida y criticada por la oposición, bastaría que, por ejemplo, la cadena de televisión H la reprodujese igual para confirmar la veracidad. Tras la conquista de los medios, lo siguiente era aplacar a los intelectuales, artistas, organizaciones de defensa de los derechos humanos, asociaciones ecológicas, los verdes, agencias no gubernamentales. Para ello se utilizaba un sistema infalible. En los medios de comunicación se publicaban noticias que demostraban de cara al público que la labor desempeñada por tales asociaciones era de gran interés para el país y, cómo no, para el mundo, para el fomento de la paz. Seguidamente, los agentes de los hermanos, más conocidos como las escuadras del silencio, se entrevistaban con los máximos dirigentes de estas asociaciones. Los que accedían quedaban sanos y salvos. Los que se negaban, ya saben, el silencio. Así es que, sin que nadie lo notase, en un año aumentó el número de muertes entre las diversas asociaciones no gubernamentales. La esquela se publicaba siempre como muerte natural, pero claro, la gran masa, casi siempre desconocedora de todo, no sabía quiénes eran los que allí se nombraban, de donde se deduce que los periódicos estaban sembrados de muertos silenciosos, que hasta aquel momento eran los únicos que podían sacar a la luz lo que de verdad ocurría. Después de las instituciones venían los intelectuales de todo tipo, no se hacía asco a nadie. Thomas era uno de ellos. Los informadores lo catalogaron de altamente nocivo. A mí me llamó Easton personalmente para confirmarlo. Sabía que lo hacía con toda la intención del mundo, disfrutaba de aquello, buscaba un fallo. Oscar, que se había convertido en la persona de confianza de Easton para dirigir las escuadras del silencio en Alemania, nunca fallaba. Si Oscar no fallaba, Easton tenía que darle más poder. Si Oscar no fallaba, Easton tenía que darle más poder, de manera que en un momento dado podía suponer un peligro, como ya había avisado antes. Para que Oscar cometiera un error, el arma más potente con la que contaba el contador de faltas era yo. Atacándome a mí, forzando un error, mi cuerpo iría menguando y claro, si Easton era mi amigo, mi único amigo, haría algo para evitarlo, con lo cual Easton provocaría el fallo de Oscar, controlando así sus éxitos. Efectivamente, me había liberado de la dolorosa búsqueda de alimento, pero ahora Easton había encontrado una nueva forma de martirio y claro, no podía negarme. Oscar Dios me lo aseguraba con insistencia, que todo estaba controlado, que él sabía lo que hacía, pero la verdad, por lo menos lo que observaba, era que mi amigo tenía cada vez más ansias de poder. Oscar emulaba a Easton, se veía con él con excesiva frecuencia. Los papeles se habían cambiado. Si antes era yo el que estaba todo el día con Easton, ahora raramente lo veía. Oscar insistía en que cumpliese todo lo que me ordenase, sin falta alguna. Civilizar, que así recuerdo que lo llamamos, se me estaba haciendo eterno. Civilizar era algo contagioso, por lo menos así me lo parecía a mí cuando veía a Oscar actuar. Volviendo al control del todo. Un año bastó para controlar las voces dispares. Las organizaciones caritativas, las ONGs, las asociaciones humanitarias siguieron creciendo. La población era requerida a participar, a colaborar, a solidarizarse. Esta era la palabra clave, solidarizarse. Todos solidarios, todos solidarizados, todos contra el hambre en África, contra las guerras de la periferia europea, contra todo lo que no fuera solidarizarse para tumbar al propio gobierno o a los propios partidos políticos que más parecían cortes feudales salidas del siglo XI. Todo lo que fuera solidaridad externa valía. De solidaridad interna ni hablar. Claro que los hermanos genéticos no hicieron más que copiar el mismo sistema que existía previa a la llegada de lo que llamé los años tiránicos. El mosaico de la vida se iba completando con figuras amorfas, silenciosas, decrépitas, figuras que eran recogidas por los dedos del poder para ir colocándolas en el mapa de la miseria. Los hermanos aprendieron rápido. Sabían que el secreto de mantenerse en el poder residía en que el popolo, la población, no sintiese nada, ni la más mínima muestra de preocupación. Pero lo peor, lo más triste, era darse cuenta de cómo el sistema anterior, el tantas veces llamado democrático, había servido como caldo de cultivo a tanta nueva era de terror, siempre silencioso. El terror es siempre silencioso, al contrario que las guerras que son explosivas. Y estos, los hermanos, deseaban el terror y lo buscaban a diario. Lo más sangriento
era ver cómo muchos hombres y mujeres muy aguerridos, más voraces con la lengua y la defensa del nuevo mundo, acababan plegándose a la nueva tiranía. Muchos de ellos hasta se habían convertido de tal forma que de verdes se pasaron a asesinos, de humanitarios a profanadores de tumbas, de antinucleares a belicistas, de defensores de la democracia a catalizadores del pensiero criminal. El sistema anterior, el europeo, el de la Unión Europea, el que cada país aplicaba a sus ciudadanos, había permitido los excesos terroristas, los excesos solidarios de agencias que, siendo no gubernamentales, se financiaban con dinero estatal, excesos de los partidos políticos, todos que transgredían cualquier principio escrito con la finalidad de alimentar a las queridas, los queridos, a los perros, a las perras, políticos que enfrentaban a la sociedad con fantasmas del pasado y que luego se besaban el culo a la vuelta de la esquina, mezquindad política que hablaba de bienestar, acertada política económica reflejada en la disminución de la tasa de inflación, cuando lo que de verdad querían decir era: joderos putos ciudadanos, nosotros tenemos el poder y vosotros sois nuestros esclavos. Políticos subidos en tanques que disparaban balas de gobernabilidad, políticos que se escapaban del país para pasear sus olores, políticos nacidos en la epifanía del comunismo y muertos en las páginas de la Biblia, políticos nacidos en el fascismo y muertos en las calderas de la Internacional, políticos verdes, es decir, sin hormonar, políticos que querían ser fundadores de estados independientes, que bien podrían ser que lo merecieran, pero que no levantaban un palmo del suelo, no por enanos, sino por incapaces, políticos que conquistaban los votos con las buenas palabras, políticos que robaban, que se apoderaban de la cultura, políticos que desechaban lo que les molestaba, políticos patriotas que no habían cumplido el servicio militar, políticos que asustaban a un país, ideologías mentirosas, compra nauseabunda de votos, miserables oradores, orates que escondían la xenofobia que une a Europa, una xenofobia lacerante que se demuestra en el trato diario, en la estupidez de una unión que es desunión, en la mentira del respeto que se tienen entre ellos, excesos de la justicia que se contradecía continuamente, bien por miedo, bien por estar condicionada, bien por amoral, exceso de todos los ciudadanos que, mamando de las ubres de Roma, bien cebados, se atrevían a convertirse en heraldos de la paz mundial y en incapaces muertos de hambre cuando era la hora de reclamar sus principios más vitales. Exceso de los gobiernos que asesinaban con fuentes paramilitares, exceso de equilibrio inestable, excesos. No pude hacer el informe. La sentencia estaba dictada. Lo que yo dijera en nada iba a cambiar las cosas. Thomas desapareció. Yo hacía tiempo que había desaparecido, excepto cuando volvía al gran sol a ver a César. Entonces volvía del sueño. Allí era feliz. Feliz es una palabra, nada más. No sé por qué la utilizo. Creo que debería haber desaparecido. En la terraza del gran sol me encontraba, sí, esto es, me encontraba a mí mismo, sin nadie a quien mirar, sin nada que decir, con todo por descubrir. Todo estaba delante. Por cierto, ¿cuándo llamaría a Sonia? Los días en Berlín se hacían interminables, me consumían. Mi trabajo ahora consistía en eso, en lo explicado. Ahora era el trofeo a repartir en la guerra desencadenada entre Dios y el diablo. ¿Que quién era cada cual? Y aquí damos fin al capítulo 11, al capítulo 10, al capítulo 11, y nos preparamos para el capítulo 12. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.